pude asistir al evento de Donald Trump ayer en Phoenix, Arizona, de regreso a Los Ángeles, California, desde donde tomaremos un vuelo y regresaremos a Chicago, y hacemos todo este viaje para informarle desde el lugar de los hechos, luego de la visita de Donald Trump al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y le agradezco también que entre a la conversación a Genaro Villamil. Ustedes ya lo conocen, lo han escuchado en Sin Censura, lo leen en Proceso, han leído también su libro muchos de ustedes. Genaro, ¿le entramos al tema de ayer o al de hoy? ¿Por dónde empezamos? ¿Por ayer o por hoy? Buenos días, Víctor. Pues digamos, podemos empezar con la continuidad de lo de ayer, porque a final de cuentas es una misma tragedia en 3 actos. Claro que sí. Oye, Genaro. ¿Sí? Perdóname que perdía un poco la comunicación y discúlpame que estamos haciendo esa transmisión por carretera, regresando a Los Ángeles, como escuchabas. Perdón que te interrumpa. Aquí en Sin Censura con Vicente Serrano hemos sido puntuales. Lo que ayer ocurrió en México no tiene nombre. No, como no hay precedentes, no sé ni cómo nombrarlo, no sé ni cómo hacerlo, pero solamente nos confirma pues lo que ya habíamos criticado y sospechado muchos, ¿no? Que el presidente Enrique Peña Nieto no estaba a la altura del encargo y le ganó el mandado Donald Trump y nos deja mal. Mira, Vicente, yo creo que esa es la lectura, digamos, obvia, pero hay una cosa más grave. Es una derrota histórica del Estado mexicano. Desgraciadamente, el presidente de la República en México es el jefe del Estado. Y desgraciadamente Peña Nieto piensa que está gobernando Atlacomulco, un rancho, y no un país con 120 millones de habitantes y más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos. Lo que ayer hizo es un insulto y una derrota absoluta por donde le veas. Yo creo que hay 3 errores históricos en primer lugar que hay que señalar. El primer error histórico fue la invitación en sí misma a los candidatos a presidente y a presidenta de Estados Unidos. México jamás debió haberse metido en la contienda electoral norteamericana, porque si no queremos que Estados Unidos se meta en la contienda electoral del 2018, no tenemos por qué abrirle la puerta. Y esa puerta la abrió de una manera unilateral, torpe y sin ninguna estrategia Enrique Peña Nieto. Ese es el primer error de origen. El segundo error fue aceptar la visita intempestiva de Donald Trump en vísperas del discurso que iba a pronunciar en Arizona, que es uno de los estados más antiinmigrantes de Estados Unidos, no tener ninguna hoja de ruta para ese encuentro, dejarle el escenario a Donald Trump, dejar que Donald Trump se luciera, humillara al propio Peña Nieto y por tanto a los pinos y a los mexicanos, y finalmente vino, golpeó y se fue. Y el tercer error, todo eso ocurrió ayer, fue que ni siquiera después del discurso de Arizona, Peña Nieto tuvo los arrestos, la presencia, los tanates, como decimos los mexicanos, para desmentir a Donald Trump en su entrevista en Televisa. Es decir, mientras Donald Trump se mofaba de nuevo de los mexicanos y de Peña Nieto diciendo que el muro lo vamos a pagar los mexicanos al 100%, Peña Nieto seguía diciendo que Donald Trump modificó su posición. Es decir, estamos en el peor de los mundos posibles. Te humillan y todavía dejas que te pateen, ¿no? Entonces, hay un error histórico y creo que eso es lo más grave. Ahora sí que uno se pregunta si entendería del todo el presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Lost in Translation se llama la película. ¿Cómo puede ser posible que diga que cambió su postura Donald Trump? Yo estuve en el evento anoche y yo casi me voy de espaldas cuando oigo a Donald Trump sacar su artillería y digo, ¿de qué sirvió entonces la reunión? Ni disculpa, ni cambio de tono, ni nada.
Pero por supuesto, Donald Trump es un pillo, tramposo, racista, mentiroso, eso ya lo sabemos de sobra. El problema es que tú pongas al Estado mexicano, al gobierno y a la nación mexicana en manos de este pillo. Donald Trump no modificó un ápice, al contrario, endureció su discurso y sinceramente me duele mucho decirlo, pero salió ganando, demostró la astucia que lo ha caracterizado, pues para hacer shows, para hacer eventos así de alto impacto y borrar toda incongruencia y todas las consecuencias de lo que está diciendo, ¿no? Seamos sinceros para la audiencia, Genaro, tú eres una de las personas críticas de Peña Nieto, nosotros somos críticos de Peña Nieto. Yo no sé a ti, yo no sé tú, yo sí como que tenía la esperancita que sacara la casa, sacara la garra a Enrique Peña Nieto ayer, y nos falló. Mira, la verdad es que yo no tenía ninguna esperanza porque el mismo método, las formas en que se dio a conocer la llegada de Donald Trump indicaban que estaba fuera del control de la presidencia. Hay informes que me llegaron anoche de que ni siquiera la embajadora norteamericana en México fue avisada con antelación y están muy molestos en la misión diplomática de Estados Unidos en México por esta manera en que se violaron todos los protocolos diplomáticos, todos. Si ya de entrada tú empiezas a bailar al son que te toque Donald Trump, pues por supuesto que te va a llevar al baile. Y nos llevó al baile. Y llevó al baile a Peña, que bueno, yo creo que Peña solito se está llevando al baile todo su sexenio. Pero nos está llevando a los mexicanos, que eso es lo peor. O sea, no es Peña Nieto, pues, no es el personaje, no es el hombre, es lo que la investidura, es el presidente de los mexicanos y las mexicanas, nos guste o no nos guste, y eso es lo que se llevó entre las patas. Así es, si Peña Nieto fuera un comentarista de televisión cualquiera, pues digo, su encuentro con Donald Trump sería uno más de sus actos fallidos. El problema es que él es el jefe del Estado mexicano, nos guste o no, y desgraciadamente él no está consciente del tamaño de su responsabilidad. Y lo que está sucediendo es un error histórico, o sea, no es una falla o una errata que pueda resolverse con una disculpa. Es un error que le va a costar mucho al país, que está tensando las relaciones con nuestra principal vecindad, que es Estados Unidos, y por si fuera poco, ha molestado pues, a los mexicanos que vivimos en México y a los mexicanos que viven en Estados Unidos. Pues por lo menos eso que nos una a los mexicanos de México, a los mexicanos de Estados Unidos, mi querido Genaro Villamil. Este presidente, como yo asumo la responsabilidad de llamarle también, chiquitito, sí. Hoy presenta su informe de gobierno. ¿Qué se puede esperar? Chiquitito. Mira, no se va a esperar nada porque ya de antemano los adelantos del informe señalan que no va a lanzar ningún logro porque no lo hay. Es un cuarto informe de gobierno escrito sobre promesas vacías, no va a rendir cuentas porque no va a presentarse al Congreso, va a tener una reunión controlada con jóvenes como si fuera un encuentro universitario y no la rendición de cuentas de un mandatario frente al país. Y peor después de lo que sucedió ayer, es decir, el único flanco, fíjate, Vicente, que grave es, el único flanco que no era crítico en el gobierno de Peña Nieto en este cuarto año era justamente el diplomático. Es decir, mal que bien, no había habido crisis de manera explícita en las relaciones con Estados Unidos, y ahora ya la tenemos. ¿Y ahora para dónde? Genaro, ¿cómo entender lo que ha hecho Enrique Peña Nieto, que dejará un legado y que aún ni siquiera sabemos qué consecuencias
tendrá en el futuro de meter la mano como la ha metido al recibir a Donald Trump y al invitar a Hillary Clinton a Los Pinos. Mira, yo creo que lo peor está por venir. Desgraciadamente se oye muy feo o muy pesimista, pero hay que asumirlo. Ya está dando muestras demasiado reiteradas Peña Nieto de que es incapaz de modificar su ignorancia al frente del Estado mexicano. Por supuesto, mi cálculo, y yo creo que cualquiera que tenga un sentido común, sabe que Hillary Clinton no va a venir a México, es decir, no le va a lavar la cara a Peña Nieto después de esta humillación que le hizo Donald Trump, ¿no? Claro. Ese es otro error, o sea, ¿cómo aceptas recibir a una de las dos partes contendientes sin tener la certeza de que va a venir la otra, ¿no? Es decir, Hillary, si yo fuera su asesor, me diría, pues, ¿para qué vas, no? O sea, vas a lavarle la cara a un perdedor, ¿no? Y además, no tienes ningún impacto en tu propia contienda, ¿no? Increíble que ocurran estas cosas con un presidente de un país, ¿no? Y sus asesores. Yo no sé si el imbécil el uno o el otro, pero no pueden ocurrir estas. Estamos hablando de un país, un país tan grandioso como México, que merece tener un presidente de otro nivel, mi querido Genaro Villamil. Así es. Mira, tan grave fue que ayer los dos últimos embajadores de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán y Miguel Bazáñez, expresaron públicamente su desacuerdo con la visita de Donald Trump. Es decir, dos embajadores que sirvieron al gobierno de Felipe Calderón y al de Peña Nieto. Entonces quiere decir que ni siquiera está escuchando o escuchó o se le ocurrió consultar a quienes sí saben de este asunto y sí saben de lo delicado que es, diplomáticamente hablando, un encuentro como el de ayer, ¿no? Hace rato se lo preguntaba a Julio Hernández López, ahora te lo pregunto a ti. ¿Este es el fondo? ¿Ha tocado fondo la presidencia de Enrique Peña Nieto? No, porque el panorama es, te digo, todavía lo peor está por venir. O sea, está en un escenario más grave que el final del sexenio de López Portillo. O sea, tenemos devaluación, fuga de capitales, caída de precios internacionales del petróleo, con la ligera y no pequeña diferencia de que el modelo de López Portillo, o el modelo del Estado benefactor, estaba terminando. Y ahora lo que vamos a ver es el derrumbe de un modelo de Estado neoliberal que ni siquiera en su grado más elemental de eficacia ha podido ser defendido por Peña Nieto. Genaro, permítanos unos segunditos. Vicente viene en carretera. Retomamos esta entrevista en cuestión de segundos. Estamos haciendo esa comunicación con Vicente Serrano. Le recordamos, le repetimos que esta y muchas más entrevistas las puede sintonizar incluso simultáneamente a la par ahí de el 750 a través del www.sincensura.net o a través de www.youtube.com/Sin Censura Media. En estos momentos vamos a ver si tenemos a Vicente ya en línea para retomar esta entrevista con Genaro Villamil, hablando del impacto que incluso podría tener Trump y pues su visita a México en este caso. Estamos en esta entrevista en vivo y en directo, ya siendo las 10:57. Compañeros, tenemos a Vicente Serrano. No lo tenemos. Pausa y regresamos en Sin Censura. La noticia veraz y oportuna. La Corte libera indígena de Guerrero encarcelada 7 años por aborto. Sin Censura. Con Vicente Serrano. Es año de elecciones en Estados Unidos. Y Sin Censura le presenta paso a paso El Camino hacia la Casa Blanca 2016. Camino hacia la Casa Blanca 2016. En Sin Censura. Con Vicente Serrano. Amigos, 773-847-9000. Llámanos al 773-847-9000 o visita segurosamigo.com. Amigos,
El que sabe, sabe, y los que saben de deportes se equipan en Game Time. Anota un gol este verano en Game Time de la calle 26, con la más grande selección de uniformes, gorras, balones y las más respetadas marcas del calzado deportivo. Atención, amantes del fútbol, las playeras originales de tu equipo de la Liga MX drásticamente rebajadas. En Game Time ya tenemos los zapatos de fútbol de la marca Nike de Cristiano Ronaldo, además otros estilos en la marca Nike y Adidas de niño y adulto, precio regular de 80, ahora $49.99 y $39.99. En la compra de un par de zapatos de fútbol a precio regular, llévate una sudadera de marca reconocida gratis. Viste la camiseta de tu selección. La mayor variedad de playeras oficiales solo las encuentras en Game Time. 3407 al oeste de la calle 26 en La Villita. Teléfono 773-277-3300. Anota un golazo y diles que escuchas Sin Censura para que recibas un descuento especial. 773-277-3300. ¿Sabía usted que existen compañías que le dan acceso a su seguro de vida hasta 100% en caso de ataque al corazón, de derrame cerebral o cáncer? Llame a Claudia Rodríguez hoy e infórmese al 630-313-0219. 630-313-0219. Ven a divertirte con toda tu familia este fin de semana del Labor Day en el Festival del Libro y la Familia, donde vas a encontrar grandes descuentos en libros para toda la familia, juegos para niños, pintacaritas, show de payasos, pabellón artesanal, área de antojitos mexicanos y música con las mejores agrupaciones. Ven y conoce en persona a Claudia Molina, tal como la has visto en Univisión, el actor de telenovelas de Telemundo, Gabriel Valenzuela y muchos invitados más. Del 3 al 5 de septiembre, el Festival del Libro en Chicago. Chicago Sports Complex, 2600 West de la 35 Street, casi esquina con la California. Entrada gratis. Te invita Nuestro Queso y Don Bill Events. Llámanos al 773-847-9000 o visita segurosamigo.com. Amigo Insurance, 773-847-9000. This is WNDC. Portage, Indiana, Chicago. 750 AM. Estás escuchando WNDZ, Portage, Indiana, Chicago, 750 AM. Seguimos hablando sin censura con Vicente Serrano. Genaro Villamil, te ofrezco una disculpa. Estas cosas que a veces ocurren en una transmisión en vivo y en directo, sobre todo cuando hacemos la transmisión en carretera de Arizona a California. Gracias por tu paciencia. No te preocupes, aquí estamos. Oye, Genaro, en medio de todo esto, también quiero analizar contigo cómo en México medios, no todos, políticos, no todos, sociedad, no por completo, sufre una hipocresía en torno al mexicano en el norte, acá en Estados Unidos. Se puso de moda mentar madres contra Donald Trump, ahora se pone de moda criticar al presidente Peña Nieto. Algunos incluso pidieron declarar persona non grata a Donald Trump, pero la realidad es que les ha valido madre históricamente lo que sufre el mexicano en el norte. Si pudiéramos rescatar algo de esta pifia garrafal de Enrique Peña Nieto de reunirse con Donald Trump, sería verdaderamente interesarse por el tema mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Lo rescatable de este asunto es que revivió el agravio y los mexicanos que estamos de este lado no podemos, mucho menos después del discurso de Arizona, perdonarle un golpe más a Trump, y no solamente hacerlo de manera verbal. Mira, la verdad es que ya que Peña Nieto haga el ridículo mundial, pues eso era la consecuencia lógica de tener a un mal político en la presidencia de la República en México. Pero lo que es grave es justamente el decálogo de ayer de Donald Trump, porque viola todos los derechos humanos, porque está anunciando una racia, porque está retrocediendo el reloj a muchos siglos atrás, porque está creando una tensión, un discurso de odio, una polarización social que es innecesaria para Estados Unidos y para el mundo, y porque
demuestra evidentemente que no se trata de un estadista, se trata de un tipo histérico que quiere a toda costa llamar la atención con este tipo de mensajes de odio. La presidencia de la República de un país es demasiado importante para reducirla a un talk show. Y en ese sentido, las explicaciones que intenta dar con el editorial o la nota que manda a los periódicos Enrique Peña Nieto y la entrevista que le concede a sus amigos de Televisa, y perdónenme por decirlo así, amigos de Televisa, porque lo han protegido durante su presidencia y antes de la presidencia, antes de llegar a la presidencia, es como la confesión de que anda con la cola entre las patas, o de que ahora sí entiende que la red. Mira, la verdad es que Televisa no tiene amigos, tiene clientes y socios, y cómplices. O sea, Televisa y Peña eran cómplices de un modelo, el cual le costó al país bastantes millones de pesos y le está costando mucho en términos de estabilidad política. Hasta Televisa se está queriendo desmarcar. Es decir, los viejos aliados que llevaron y que encumbraron a Peña y que además le ayudaron a sus 11 reformas estructurales, incluyendo al PAN y a un buen sector del PRD, ahora se quieren desmarcar porque evidentemente hay un fracaso, ¿no? Lo que está haciendo Peña son patadas de ahogado, una incapacidad de reacción y de dignidad. Si ya te abofeteó, ¿por qué dejas que te siga abofeteando, no? Donald Trump. Es decir, un tipo tan básico, tan elemental y tan rudimentario como Donald Trump, pues hace lo que hizo ayer, ¿no? Para cerrar, Genaro, cuando dices que ya no hay que permitirle a Donald Trump un golpe más contra los mexicanos, ¿a qué te refieres? ¿Cómo lo visualizas? Porque pareciera que en los medios tenemos una mejor idea que incluso en el mismo gobierno, en la misma presidencia. ¿A qué nos referimos con eso de no permitirle un golpe más? Porque suena muy potente, muy fuerte, muy profundo. A que la reacción social frente al discurso y a los hechos de Donald Trump tiene que ser todavía mucho más contundente. Y te lo digo porque desgraciadamente ayer, como fue tan súbita la visita de Donald Trump, la convocatoria a salir a las calles en la Ciudad de México pues fue bastante mínima, ¿no? Es decir, la sociedad mexicana estaba choqueada y en el shock a veces reaccionas de manera tardía, ¿no? Entonces yo creo que no hay que reaccionar de manera tardía, hay que exhibirlo una y otra vez y no caer tampoco en esta provocación de Donald Trump de que el problema de Estados Unidos son los migrantes y la presencia de los mexicanos en Estados Unidos. Es quizá la peor lectura que pueda existir de la crisis que está viviendo Estados Unidos. Mi querido Genaro Villamil, te agradezco mucho que nos tomes la llamada, que nos des tus impresiones, y seguramente seguiremos platicando dependiendo de alguna tontería o de las tonterías que nos vayan a contar con el cuarto informe de gobierno. Así es, Vicente, pues lástima que estemos en esta situación y que debes hacer la comunicación, pero pues te agradezco mucho y te mando un abrazo muy fuerte y sigue adelante con tu programa, que claro es muy que necesario, sobre todo más ahora. Dame nuevamente, ¿dónde te encuentra? ¿Cómo te sigue la gente en Twitter? La cuenta es @Genaro Villamil, Genaro con J, Genaro todo junto, Genaro Villamil. En el blog como Zapping y en la revista Proceso, @revistaproceso.com. Te mando un abrazo, Genaro, muchas gracias. Otro para ti. Es año de elecciones en Estados Unidos. Y sin censura, le presenta paso a paso El Camino hacia la Casa Blanca 2016. Camino hacia la Casa Blanca 2016. en Sin Censura. Con Vicente Serrano.